Hoy vamos a ver una aplicación para nuestro móvil que nos va a permitir comprobar nuestra red Wi-Fi, la señal que llega hasta cada habitación y si tenemos ruido o no de otras señales. Pero sobre todo lo de hacer un plano para comprobar dónde nos llega mejor la señal y peor. Pues nada, para ello vamos al lío. Esta es la aplicación Wi-Fi Analyzer in Surveyor. Si le pulsamos en el botón de abajo, vamos a ir un poquito para atrás, que he ido un poquito veloz, ¿vale? Vamos a poder subir un plano o una foto o lo que sea, en teoría un plano de nuestra casa o de nuestra oficina donde estemos y poder hacer comprobaciones de cómo nos llega la señal wifi del que estemos conectados. En la parte de arriba, que luego lo veremos un poco, es para analizar el wifi, el analizador de toda la vida, ¿vale? Si seleccionamos el de abajo, como veis aquí o como habréis visto, yo ya tengo uno subido, podemos renombrarle, ¿vale? Que ha aprovechado lo que me hace el robot aspirador Rumba, bueno, Xiaomi en este caso, para hacerlo de la casa. Pues es un plano un poco raro con colores y demás. Si te fijas abajo a la derecha, en la parte de la izquierda, verás que pone aquí, ¿vale? Aquí en este lado, pone menos 21 dBm. Ahí estaría donde estaría cerca el router, está muy cerca, por eso tiene tan buena señal o tan potente. Y lo que yo voy a ir haciendo ahora, poco a poco me voy a ir moviendo por partes de la casa, que te lo voy a ir indicando. ¿Ok? En primera instancia, creo que me voy a la habitación 4, ¿veis? Y todo lo que tienes que hacer es con el botón, digo con el dedo, perdón, dejarlo pulsado para que te coja la señal, ¿vale? Ah, no, en la habitación 2, ¿veis? Ahí ya que estoy un poco más lejos del router, me llega menos 27, que aún sigue siendo muy buena señal. Por ejemplo, pues nos vamos a otro lado de la casa, ahí ya llega a menos 45, porque si te fijas, en esta parte, pues, desde aquí, aunque no veas el ratón hasta aquí, ya empieza a haber paredes. Entonces, que quieras que no, pues las paredes siempre van a bloquear la señal y va a hacer que llegue menos. Paredes, muebles, metales, ya ni te cuento, para que lo sepas. Lo suyo sería aquí que el router estuviera en todo el centro de todo el plano, pero no es el caso. Entonces yo ahora pues me iría moviendo por otro lado y donde me quiera poner dejo el dedo pulsado unos segundos para que me coja esa señal. Por ejemplo, pues si me voy, por ejemplo, aquí a esta parte de la habitación que estás viendo aquí arriba, pues menos 45, que está bien, que no está mal todavía. ¿Ves? Te va poniendo un color. El rojo es como lo mejor y el amarillo regular, normal. Y luego ya, pues según te ponga verde y esas cosas, el mapa de calor. ¿Veis? Ahí ya, si te fijas, en ese final ya está verde, está un poco peor. Aunque llega, pero la señal es un poco peor que tenemos. Si te fijas abajo, en esta parte de abajo, ¿vale? Esto donde estoy moviendo el ratón, que se mete por detrás, te sale la señal en tiempo del que has capturado y el canal que estamos usando, la frecuencia. Bueno, ahora lo está haciendo en 2,4 GHz, se podría hacer también en 5 GHz, pero para que cojas un poco la idea de cómo funciona esta aplicación, que me ha gustado sobre todo para tener una idea más visual de cómo es nuestra señal. Y nada, pues ya nos podríamos ir moviendo por otros lados y darle, ¿vale? Le iba a dar ahí en la habitación 5, pero me dice que ya he alcanzado el límite y que tengo que esperar 60 segundos. Bueno, pues nada, nos esperaríamos y le daríamos. Ahora ya podemos comprobar aquí, si le damos arriba, podemos finalizarlo, pausarlo, podemos darle aquí en más detalles, nos salen las redes wifi que hay por aquí, ya por aquí puedes echarle un ojo a todo. Pero esto es lo que os quería enseñar, sobre todo, que me gustó en su día, que llevo meses creo que para hacer este vídeo, eh, de poder subir un plano y ver todos los detalles, ver la señal que te llega y demás. Cambiar el router y volver a hacer esto, pues te llega mejor. Si tienes problemas de velocidad de wifi, pues con esta herramienta te va a venir muy bien para comprobarlo. Puedes también luego compartirlo con quien sea o si te lo quieres guardar, que esto está bien. Y una vez que hemos terminado la parte de la imagen, pues siempre te puedes ir al clásico analizador de espectro, o analizador de señal, que ahí lo tienes, ¿vale? Nos sale la wifi que tenemos alrededor. Está marcado la wifi de 2,4, que te recuerdo, si no lo sabes, que es la que más lejos llega, pero es más lenta, esa más antigua, ¿vale? Entonces, pero te va a llegar más lejos. La de 5 GHz es más rápida, pero te llega menos, ¿vale? Es una frecuencia más alta. Podemos darle aquí, ¿veis? Los canales son diferentes. Pues sería ver que en el canal que tú estés, que no haya más señales. ¿Veis ahí? El Home 4 sobre todo esa está muy saturada por los vecinos y otros dispositivos, pues que no estuviera saturado. Ahí podríamos cambiar de canal. Aunque lo habitual es tenerlo automático o seleccionar en 2,4 los que realmente son separados, que son el 1, el 6 y el 11. El resto se pisan entre unos y otros. Si te fijas, voy a buscar la imagen de 2,4 para que lo veas. ¿Veis? Tenemos del 1 al 13, el 13 creo que solo está en Japón y Estados Unidos, diríamos del 1 al 12, ¿vale? Y si te das cuenta, el cuadradito lo que hace es subir y bajar
Por ejemplo, el del centro, el que sería el 6, pues empieza desde el 4, el morado, y acaba en el 8. Por eso pisan otros canales, así que los únicos reales son el 1, el 6 y el 11 o 12, ¿vale? Entonces, pues, el 11 amarillo, si te fijas, aquí pisa el 9 y el 13. Por eso hay que usar esa separación. Así que nada, amigos, espero que te haya servido, que te haya gustado esta aplicación. Coméntame, dale un like si te gustan mis vídeos, coméntame qué te ha parecido y nos vemos, amigos, en el próximo vídeo. Hasta luego, hasta el gato.